Hola, buen día. Soy la doctora Angie Ismail. Vamos a platicar un poquito sobre cómo vivimos los pediatras, el proceso de enfermedad de nuestros niños. Y no solo la enfermedad, sino también a veces no podemos evitarlo, pero también este proceso en donde llegamos a un final de vida. A mí siempre me gusta ponerles esta imagen. Son pequeños de todo el mundo, de diferentes razas. ¿Qué les inspira cuando ven esta imagen? ¿Qué piensan cuando vemos estas imágenes? Porque a todos, y es inherente a la raza humana, que cuando vemos estos pequeños bebés, siempre tenemos un sentido de protección ante ellos. Y así nos pasa a todos. Y así nos pasa también a los pediatras. Es muy difícil para todos los seres humanos y para toda la gente en general admitir que estos pequeños se van a enfermar, se pueden enfermar gravemente e incluso a veces nos vamos a quedar sin herramientas terapéuticas que ofrecerles a nuestros niños. ¿Y qué pasa cuando muere un niño? Me resulta difícil soportar esta pérdida. No creo haber experimentado nunca una pena tan grande. He pasado los días más negros de mi existencia llorando al niño. Esto lo dice Sigmund Freud, cuando en 1923 muere su nieto de 4 años. Para cualquier persona, la muerte de un niño siempre es algo terrible. ¿Y qué pasa con los papás? Imagínense, para toda la sociedad en general es muy fuerte. ¿Qué pasará con los papás? Estas imágenes que están viendo son imágenes de nuestros pacientes. Es un papá que está destrozado ante la pérdida de su niño. Claro, para cualquier persona la muerte de un ser querido siempre es impactante. Sin embargo, las del adulto y sobre todo la del viejo es algo que relativamente esperamos. En cambio, la muerte de un niño es para todos algo antinatural, es algo absolutamente injusto, inaceptable. ¿Y qué pasa con nosotros y con todo el personal de salud? También para nosotros es algo muy pesado. Yo he visto muchas enfermeras y muchos médicos en escenarios cuando nuestros pacientes fallecen que están devastados. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que esto no nos pegue tanto como pediatras y como personal de salud? Ahora, hay algunas diferencias muy importantes con respecto a los cuidados paliativos de los adultos, que se vuelve un reto para el pediatra, sobre todo para el pediatra que atiende este tipo de enfermedades o este tipo de pacientes. Para empezar, también para nosotros el niño es un símbolo y una promesa en una familia de futuro. Y como platicábamos hace ratito, inherente al ser humano tenemos ese sentido de protección con nuestros pacientes también. Además, no solo eso, tenemos que tomar en cuenta que cada niño se expresa diferente de acuerdo a su grupo etario y que tienen una visión diferente con respecto a la enfermedad, que tienen una visión diferente con respecto a la muerte. También tenemos que tomar en cuenta y atender a los papás. ¿Qué pasa con los hermanos cuando tienen un hermanito muy enfermo? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo experimentan ese proceso de salud, enfermedad e incluso fallecimiento de sus hermanos? Ahora, hay otra cosa muy importante. ¿Quién toma decisiones en estos niños? Los papás, los tutores. Entonces, nosotros como pediatras siempre tenemos que velar por el interés superior del menor y tratar de mediar entre los papás, la opinión de los médicos, las indicaciones médicas y lo que quieren los niños. Entonces, también se vuelve todo un reto tomar las mejores decisiones para nuestros niños. Y finalmente, cuando fallece un niño, claro que es súper difícil desprenderse de ellos. Genera mucha resistencia, genera un duelo difícil de llevar con los papás, pero no solo los papás, también para los médicos suele ser pesado. Y entonces, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo viven los pediatras, sobre todo los pediatras que trabajamos en esto de cuidados paliativos? ¿Cómo lo vivimos? Encontré un reportaje muy interesante que es de El Mundo, el periódico español El Mundo, en donde, miren, dice 24 horas junto a un equipo de paliativos infantiles. Dice, nadie en su sano juicio se hace pediatra para dedicarse a esto. La verdad me pareció muy chistosa la frase. Sí es cierto, mucha gente nos dice que por qué nos dedicamos a esto. Creo que muchas veces depende del sentido que le des
al trabajo, al cuidar a estos niños. Y es algo sumamente necesario. Aquí nos cuentan que en España hay alrededor de una necesidad de aproximadamente 2.500, 2.000 menores de 20 años que requieren esta estrategia de atención anualmente. En México, la verdad, la cosa se ve un poco más sombría, sobre todo porque desafortunadamente a nuestros niños con cáncer no les va tan bien como en aquellos rumbos. Y tenemos también muchos niños con daño neurológico. Entonces los números serían muchísimo más altos que esto. Los cuidados paliativos son una estrategia de atención para este tipo de enfermedades tan tremendas que es muy difícil sobrellevarlas, no solamente para los papás, sino también para los niños enfermos. Entonces, depende del sentido que le demos. Este es Chucho. Chucho tenía un cáncer cerebral, tenía un tumor cerebral. Así fue cuando conocimos a Chucho. ¿Cómo lo ven? Lo vemos enojado, molesto, triste, parece que tiene dolor, ¿no? Todos sabíamos desde un principio y desde el diagnóstico que Chucho, por el tumor que tenía, no tenía un pronóstico nada alentador. Sabíamos que Chucho iba a estar con nosotros poquito tiempo, muy probablemente. Pero esto es lo que se le ofreció a Chucho. Y este es el mismo Chucho después de una intervención de nuestro equipo. Y esto lo puede hacer cualquier pediatra. No debemos casarnos con la idea de que esto lo hace solamente un equipo de cuidados paliativos. Pero el punto es que fuimos justos con Chucho. Le ofrecimos lo que necesitaba. Estar bien, estar sin dolor, estar tranquilo con sus papás, feliz. Y este es el verdadero sentido que nos hace trabajar a nosotros como pediatras con estos niños. Porque esto dignifica el trato a nuestros niños en todo momento. En las buenas, en las malas y en las peores. Y esta frase me gustó muchísimo. Este es un pequeño que tuvo un traumatismo craneoencefálico. Era un niño previamente sano, estaba jugando y de repente de una pelota de estas grandotas se cayó y se pegó en la cabeza. Y quedó prácticamente en estado vegetativo. Cuando lo conocimos, estaba prácticamente en estado vegetativo. Y vean, él está muchísimo mejor, claro. Tiene una mamá que tiene un carácter fuerte. También se empoderó mucho la mamá, se capacitó a la mamá. Y mucho la rehabilitación también es lo que le ha ayudado mucho a este pequeño. Pero este es el sentido de nuestro trabajo. Y esta frase me gusta mucho. Y siempre la ejemplifico con esta foto porque de esto se tratan los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos nos ocupamos de la vida, no solo de la muerte. Nuestra finalidad es mejorar la calidad de vida. Y la muerte sí, es cierto, es un punto, es el punto final. Pero el punto y la clave aquí es que todos vivamos con la mejor calidad posible hasta el último de nuestros días. Y de eso se tratan los cuidados paliativos pediátricos. A nosotros no nos gusta hablar sobre temas de la muerte con los papás. Claro, tenemos que hablarlas porque es inevitable, ¿no? Pero en primera instancia, cuando nosotros decimos muerte a un papá, pues claro que ningún papá quiere platicar con nosotros. Y entonces hablamos sobre la calidad de vida hasta el final. Y esto nos ha dado oportunidad a que nuestro equipo poco a poco esté creciendo más, a que los papás y la familia en general nos acepte un poco más y que podamos tener mejores intervenciones con nuestros niños. Por eso nuestro equipo se llama Soporte para la Calidad de Vida. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestros niños? ¿Qué hacemos con sus familias? Vean, este es un doctor que está en Guadalajara, es un oncólogo pediatra, que siempre se viste o se disfraza de algún personaje para hacerles un poquito más llevadera la consulta a sus niños. Y esto, claro, que les mejora el ánimo, les mejora las condiciones generales, mejoran un poquito también el dolor a veces incluso. Y es muy importante que la familia también vea que los pediatras están dando este tiempo, están tomando estas acciones para que sus niños se sientan un poquito mejor. Y es muy importante para nuestras familias y para los niños. Hay algunos principios básicos que como pediatras debemos cuidar en cuidados paliativos pediátricos y en general en toda nuestra relación con los pacientes.
Uno, tenemos que respetar siempre los objetivos, los gustos y las elecciones de nuestros pacientes. En esta etapa y en todas, pero es muy importante tomar en consideración esto. Hace no mucho tuvimos un pequeño de un osteosarcoma. La verdad es que el chico lucía bien. Sin embargo, tenía muy pocas posibilidades de tratamiento curativo. Su médica estuvo insistiendo mucho en que tomara la opción de una amputación y una quimioterapia muy agresiva que lo iba a hacer que estuviera en el hospital durante mucho tiempo. Se le explicó a este chico y él determinó que quería irse a casa, que no quería pasar la quimioterapia ni la amputación y que quería ir a casa el tiempo que él pudiera estar con su familia. Y francamente es que costó un poco de trabajo poder llegar a la decisión de defender totalmente a este niño, porque claro, como médicos siempre tratamos de buscar el curar, pero realmente las opciones eran muy pocas. Y bueno, nosotros tratamos de mediar entre el equipo de oncología y la familia, y creo que entre todos vimos que la mejor opción para él era respetar lo que él nos estaba pidiendo, que era ir a su casa con su familia. Entonces, esto es muy, muy importante. 2, cuidar todas las necesidades físicas, psicológicas, emocionales, sociales, pero también espirituales de la familia y sobre todo de nuestro paciente. Apoyarlos, apoyar a toda la familia, cuidar a toda la familia. Si no cuidamos a nuestra familia, nosotros les decimos a los papás que este servicio no solamente es para los niños, no solamente es para nuestros pacientes, sino también es para la familia. Si nosotros no logramos apoyar y hacer sentir mejor a la familia y empoderarlos, ¿cómo podemos cuidar a nuestros niños si ellos van a ser nuestra mano derecha? Y 4, proporcionar tratamiento sintomático y de soporte desde el principio hasta el final de vida. ¿Sí? ¿Qué implica el cuidado del paciente en esta última etapa? Es muy importante que tomemos en cuenta que nuestros pacientes son una persona. Y aquí hablamos de la persona o el paciente como el eje principal. Y debemos tener cuidados continuos y holísticos, biológicos, psicológicos y sociales, y saber siempre las necesidades y los deseos de nuestros pacientes. ¿Por qué les hablo de estos requerimientos y estas necesidades? Porque todo esto va a implicar una relación médico-paciente muy buena, y esto es fundamental para tomar decisiones, pero ¿qué creen? También es fundamental para que el médico sepa y sienta que está haciendo bien las cosas. Y que cuando esto llegue a su fin y cuando nuestros niños fallezcan, no quede esa sensación de que hicieron incompletas las cosas, no quede la sensación de que hicimos mal las cosas, ni del lado del profesional ni del lado de la familia. Sabemos que ya no tenemos opciones de tratamiento curativo, pero es muy importante que tanto la familia como el médico sepan que hicieron lo correcto y lo que se tenía que hacer, y que nuestros niños, independientemente del desenlace, están así, están contentos, están tranquilos. Esto les da mucha paz a los papás. Esta pequeña es una niña que tenía una enfermedad oncológica, una leucemia fuera de tratamiento. Esta pequeña, hicimos todo lo posible porque se pudiera ir a casa. Se fue a casa y estando en casa les damos seguimiento a nuestros niños. Ese día la niña se sentía súper mal, había estado acostada todo el tiempo y la sacó un poquito al patio cuando fuimos y la sentó en esta silla. Estaba toda decaída y triste. Y cuando nos vio con un regalito, se levantó y sonrió. Parecen cosas muy pequeñas, pero estas cosas son fundamentales para nuestros niños y les hacen sentir mejor. Y el hecho de que uno como médico les lleve, no importa el costo, que les lleves algo pequeño, significa que te estás dando el tiempo para atender estas necesidades. Y para los papás esto les cambia totalmente la visión de los médicos. ¿Cómo logramos una buena comunicación? ¿Cómo logramos
que podamos llegar a buenas decisiones con nuestros niños, es muy importante que tengamos una comunicación efectiva con la familia y con el paciente. Una comunicación basada en la sinceridad, en la sensibilidad, pero también en la empatía. Y la empatía todos sabemos que significa ponerse en los zapatos del otro. Sin embargo, como médicos y como pediatras, la empatía tiene una línea muy sensible de atravesar. Porque la empatía se trata de ponerse bien en los zapatos de la otra persona que está viviendo todo esto. Unos dicen sin abrocharse las agujetas. Claro, ¿qué significa esto? Debo ser empático, pero debo saber mis límites. En donde debo saber que hay esta línea en donde no debo sobrepasarla. Porque si la sobrepaso como médico, me va a pegar, me va a doler. Y cuando uno sobrepasa esta línea, es normal que te pegue y te duela. Pero debes saber dónde está esa línea, porque cuando sobrepasas esa línea ya no puedes seguir ayudando a tus pacientes. Me ha tocado muchas veces ver médicos que no están tan acostumbrados a ver, o que las subespecialidades no tienen pacientes en donde tengan tan malos pronósticos, que no están tan acostumbrados a ver pacientes que fallezcan. Y me ha tocado ver médicos que literalmente están hincados en los pies de sus niños, están llorando excesivamente. Y es normal, creo que se vale llorar, pero creo que desde donde estaba parado ese doctor ese día que lo vimos, ya no tenía la capacidad de ayudar a su niña que tenía mucha disnea y que estaba muy malita. Afortunadamente había otros médicos que pudieron atender a esa niña en ese momento. Pero dejas de tener la capacidad de ayudarle a tu niño. Ahora, ¿qué pasa también con estos profesionales? ¿Qué pasa con los pediatras tal cual que se dedican a esto? ¿Cómo los cuidamos? Esta imagen, esta fotografía es muy bonita. Ella es Martita. Es parte del reportaje que les decía desde hace rato del que estábamos platicando del mundo. Y me gustó mucho esta parte porque en la entrevista el doctor Martino, que es el jefe de cuidados paliativos de soporte para la calidad de vida, o bueno, de cuidados paliativos del Hospital de Madrid, hace hincapié en que la forma en que cuida a sus profesionales es esta. Y es muy importante. De hecho, dice, lo más importante para el profesional es tener vida fuera del trabajo, amigos, familia, proyectos, porque esto es lo que sostiene al médico fuera del ámbito laboral. Si el médico no cuida estas cosas y la cabeza no procura, o el equipo no procura que el resto del equipo esté cuidando esto, es imposible que nuestros médicos estén bien. Y si nuestros médicos no están bien, no podemos ayudar a nuestras familias y a sus pacientes. Entonces, esto es muy importante. Martita es una persona y es una enfermera súper empática. Pero tuve la fortuna de conocerla y recuerdo que a veces es una persona muy sensible y a veces veía que le pagaban mucho ver a los pacientes. Entonces, bueno, ellos tienen algunas estrategias en donde, por ejemplo, pueden ir 1 o 2 veces al mes a donde quieran. Bueno, pueden no asistir al hospital y hacen una pausa, independientemente de que sea un día laboral o no. Tienen 2 o 3 días al mes en donde ellos pueden descansar entre semana y olvidarse de todo. Tienen un teléfono por guardia, donde no se trata de que cuando estás con tu familia agarres el teléfono y contestes, ¿no? Que esto también te desgasta de alguna forma en algún momento. Entonces hay que cuidar a nuestros médicos. La forma en que nosotros debemos cuidarnos es sabiendo o conociendo súper bien quiénes somos. Esta es la parte fundamental. Saber quién eres, cuáles son tus límites, qué te pone triste, qué te enoja, cómo mejoras esto, cómo te cuidas. Tener espacios para ti, para ir a la playa, para meditar, para hacer lo que te gusta, tener a tus amigos,
tener a tu familia, tener proyectos de vida, metas a corto y largo plazo. Eso es lo que te hace poder continuar. ¿Y cómo respondemos cuando no cuidamos estas cosas? ¿Qué pasa tras la muerte sostenida y el sufrimiento sostenido de una familia, de nuestros niños? Cualquier ser humano se cansa y entonces empezamos a tener síntomas físicos como trastornos del sueño, síntomas gastrointestinales, alteraciones de la alimentación, somnolencia, agotamiento, también síntomas emocionales como estrés, tensión, te pones nervioso ante todo, tienes un sentimiento de vacío, tristeza, depresión, ira, culpa, falta de concentración, soledad, aislamiento. ¿Y cómo funcionará un médico que está así? Entonces se hace un círculo vicioso. Si yo no cuido a mis profesionales, ellos no pueden cuidar a sus pacientes, pero también se van a volver más estresados, más ansiosos, la relación médico-paciente siempre se va a entorpecer y esto siempre genera que al final de cuentas tanto paciente como médico no tengan una buena relación médico-paciente y por tanto las cosas no salgan tan bien como quisiéramos. ¿Y qué morbilidad está francamente documentada para este tipo de profesionales que trabajan constantemente con estos pacientes? Está el síndrome de burnout. No voy a entrar en mayor detalle, solo quiero que los conozcamos en este contexto y en este momento, que es un cansancio emocional. Puedes tener incluso una despersonalización y un sentimiento de incompetencia laboral. También hay una fatiga por compasión que le llaman también el coste de cuidar. Es por una excesiva empatía, por tener demasiada compasión por el dolor. Y hay otra entidad que se llama una traumatización vicaria. Este está reportado como un sistema en donde incluso hay cambios cognitivos, hay cambios en el sistema de creencias del médico. Y generalmente esto se da por un traumatismo, un trauma o un estar llenando la bolsa de piedritas en donde estás todo el tiempo conviviendo con este tipo de pacientes y entonces te vuelves iracundo, también hay aislamiento social, pareciera que ya nada te importa del mundo. Y esto no es más que el hecho de que tengamos a nuestro personal sin estas estrategias en donde debemos también cuidar cómo están ellos. Y hay algunas estrategias también documentadas que ayudan al personal sanitario. Uno, reconocer nuestros límites como médicos. Reconocer que muchas veces la muerte de nuestros niños es inevitable. Reconocer muchas veces que la salud de nuestros niños a veces está fuera de nuestras manos y de nuestro alcance. Y eso no significa que nosotros seamos malos médicos. No significa que hayamos hecho mal las cosas. Creo que eso es lo principal. Y también que entre equipos sepamos y reconozcamos estas cosas. Otra situación es que ampliemos todos los conocimientos y los apliquemos con evidencia entre nuestros niños. Eso nos va a dar mucha seguridad. Tenemos que obtener habilidades y conocimientos con cada niño y aplicarlos en cada situación. Y nosotros siempre vamos aprendiendo a nuestros niños. Y si tenemos a veces un error o un área de oportunidad, reconocer nuestras áreas de oportunidad y saber que esto es un aprendizaje que lo vamos a ocupar con otros niños. 3, identificar, ofrecer ayuda para poder adaptarse a esta pérdida para el personal sanitario. Creo que muy pocos reconocemos que vivimos también estos duelos y que es normal porque somos seres humanos. Hay que hacer reuniones multidisciplinarias en donde podamos hacer un análisis de lo que se hizo bien o mal. Y finalmente, y parte también de esto, reuniones en donde cerremos o concluyamos. Hacer un cierre de nuestros niños es muy importante también para el equipo. Algunas áreas de oportunidad que debemos de considerar al respecto de cómo nos cuidamos. Creo que no hacemos bien el duelo, como les decía. Tenemos una necesidad de elaborarlo cuando un paciente fallece. Tenemos que reconocerlo, reconocer cuando nos pega y elaborarlo de forma en conjunto.
como un equipo, hacer programas formales e individuales, tanto grupales, en donde podamos trabajar con esto, hacer más investigación. Tenemos que hacer más investigación en el sentido de qué pasa con el profesional que está viendo este tipo de pacientes. Y no sucede nada más en cuidados paliativos, sucede en las terapias intensivas, sucede en oncología, sucede en neurología. En general, a los pediatras nos pasa mucho porque vemos, como hemos visto en toda la plática, no es nada fácil admitir que hemos perdido la salud de un niño. No es nada fácil admitir que hemos perdido la vida del niño. Pero necesitamos investigar más. Necesitamos saber cómo estamos afrontando nosotros estas pérdidas. ¿Por qué? Porque investigarlo, para empezar a reconocer que existe, hacer más investigación, nos va a permitir hacer unas mejores intervenciones con nuestros médicos. Y esto es todo. Cualquier duda yo quedo en el correo que les puse ahí abajito. Y me gusta mucho esta frase que dice: sobre cada niño se debería poner un cartel que dijera tratar con cuidado, contiene los sueños más grandes. Tenemos que cuidar a nuestros profesionales porque son nuestra mano derecha y los que van a cuidar a estos niños con estos sueños. Gracias.